Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. No hay lugar más alto. Esfuérzate y sé valiente. CFEA te invita a su primer ayuno presencial después de este tiempo de pandemia. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo, domingo 1 de mayo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. La construcción de nuestros hogares tiene la tarea no solo de formar a nuestros hijos que vienen, sino que también de seguir educándonos y de seguir conociendo la instrucción que el Señor nos da en su palabra. Muy buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente en sus hogares para poder platicar sobre la palabra del Señor. En esta ocasión queremos platicar sobre la familia, sobre nuestros hogares. Queremos hablar un poco sobre nuestra relación familiar y para eso vamos a pedir la bendición y la dirección del Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta noche, Señor, que ha terminado ya un día de labores, que Padre Santo llegamos a casa, nuestra esposa, nuestros hijos nos están esperando y es agradable, Señor, venir a un hogar donde se nos espera, donde hay armonía y donde hay paz y principalmente donde tú estás. En esta noche queremos hablar sobre lo que tu palabra dice, Señor, cómo edificar ese hogar, cómo construir ese hogar para que dé frutos de alegría, de satisfacción y principalmente de gloria para ti, porque sabemos que lo que está en tu palabra es lo que nos has mandado a conocer y a entender y a ser instruidos, Señor, para que podamos ponerlo en práctica. Abre nuestro entendimiento a esta palabra y que la pongamos en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos hablar sobre el hogar, que es lo más importante para todos, tanto para los padres como para los hijos, poder saber que tenemos a personas que nos estiman y que precisamente vivimos una relación de unidad, una relación de alegría y que cuando esto es una realidad, pues únicamente tenemos que saber que Dios es el que está trabajando, que Dios es el que está obrando y que nos da la oportunidad de disfrutar de este hogar, precisamente un hogar donde Dios habita. Estar en casa y disfrutar con nuestros seres queridos es algo que a todos nos llena de satisfacción y principalmente en el caso nuestro cuando ya vemos que nuestros hijos han crecido y que se conducen con la ayuda del Señor en el camino que se les ha mostrado, en el camino que hemos conocido y que son los principios establecidos por el Señor. Por ejemplo, cuando nosotros con mi esposa nos casamos, pues recordamos que nos enfrentábamos a una tarea bastante importante, podemos decir, hoy en día, pero en su momento no se le da esa dimensión de que nos estamos uniendo precisamente por un amor que
nos declaramos el uno al otro, pero también dispuestos a poder formar un hogar y de poder educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios establecidos con el Señor. Por supuesto, el manual que tenemos para poder llenarnos de esa sabiduría es la palabra del Señor. Y hoy, por supuesto, estamos contentos y alegres porque ya nuestros hijos han crecido, nuestros hijos ya prácticamente han formado, 2 de ellos, sus hogares, y gracias a Dios porque esos principios han estado en su corazón y ahora es el momento en que ellos tengan que aplicarlo a la vida diaria. La palabra del Señor es muy rica precisamente en estos temas porque Él es el que dio origen al matrimonio, Él es el que dio el origen a la familia, y precisamente la familia debe de vivir en armonía. Por supuesto, no decimos que no existan problemas, pero con la ayuda del Señor pues se resuelve siempre y cuando cada uno de nosotros esté en la disposición de poder arreglar esos problemas que puedan emerger en algún momento, y que estemos dispuestos tanto a escuchar, a perdonar, a poder ver el lado bueno de cómo podemos enfrentar los problemas que vienen a nuestra vida. Entonces, obviamente, cuando llegan nuestros hijos, disfrutamos de una experiencia muy especial, una experiencia que cuando se es hijo, pues no se tiene claro de esos momentos que los padres quieren instruirnos y que nosotros precisamente por tratar de hacer nuestra propia voluntad nos equivocamos y cometemos errores, y por supuesto muchos errores de ellos nuestros padres no lo supieron porque lo hicimos en la calle, lo hicimos a escondidas de ellos, pero por la misericordia del Señor Dios enderezó nuestros pasos y nos dio unas sendas diferentes para poder seguirlas. Hoy es diferente, hoy podemos escudriñar su palabra, entender su palabra, y precisamente para que podamos vivir todos alegres y contentos. Cuando llegan o llegaron nuestros hijos, pues cada uno de nuestros hijos lleva alegría, lleva felicidad al hogar, y hay una personita nueva en casa y recibimos visitas, y todo es alegría cuando llega esa nueva vida a nuestro hogar. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad: cómo educar, cómo realmente distribuirnos esas tareas en el hogar para crear un balance tanto en el padre y con la madre y los hijos. Por supuesto, les digo, esto hoy se los estamos trasladando y hablándole a aquellas nuevas parejas que están formando sus hogares, de la manera que el Señor ha dejado estos versículos, versículos guías para nuestra vida. En su momento, pues, posiblemente no les pusimos la atención necesaria para poder edificar nuestras vidas, pero es importante poder ir ahí a la Escritura y conocer y ver lo que la palabra del Señor nos dice en este tema. El Salmo 127:1 nos habla de algo muy interesante. Nos habla de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí vemos la importancia que Dios esté en el hogar, que Dios esté en la construcción de aquel hogar, que Dios esté no solo al inicio
de la construcción de este hogar, sino en toda la edificación que vayamos teniendo y vamos viendo cómo se va desarrollando esa construcción. La palabra del Señor nos dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por supuesto, aquí podemos aplicarlo a nuestro hogar, pero también hay una construcción, una edificación, y que cualquiera de las dos cosas, como querramos aplicar esta palabra, si lo hacemos en ausencia del Señor, no valió la pena. Aquel esfuerzo que se hizo, aquel esfuerzo humano que nosotros tratamos de poner para edificar, no va a valer la pena si el Señor no está presente. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La protección, la seguridad, el control, se lo debemos de dejar al Señor y debemos de depender de Él para que Él guarde precisamente nuestros pasos, que Él guarde nuestro camino, que Él nos guíe para poder realizar el objetivo. La obra que nosotros construimos en nuestros hogares desde el inicio debe de tener el fundamento básico que debe de ser el Señor. Aquí estamos hablando de lo que dice el versículo: si Jehová no edificare la casa, es decir, el fundamento principal en una construcción son los cimientos. ¿Cómo están esos cimientos? ¿Sobre qué? ¿Sobre una tierra firme? ¿Sobre una base firme? ¿O sobre la arena, como dice la palabra del Señor? Debemos de establecer muy bien el fundamento tanto para la construcción normal como para la construcción de nuestros hogares. La construcción de nuestros hogares tiene la tarea no solo de formar a nuestros hijos que vienen, sino que también de seguir educándonos y de seguir conociendo la instrucción que el Señor nos da en su palabra para poder edificarnos todos en casa, de poder entender el consejo del Señor, el deber del padre, el deber de la madre y de la responsabilidad que nosotros tenemos como pareja de educar a nuestros hijos. ¿Cuál es el fundamento principal que nosotros les daremos a nuestros hijos? Seremos nosotros verdaderos ejemplos para que ellos puedan ver que nosotros también vivimos los principios que el Señor establece en su palabra. Entonces podemos ver que al hablar de una construcción también podemos hablar de materiales como el bloc, como el hierro, como el cemento y otros materiales que son necesarios para la construcción. Bloc hay de diferentes precios y esto por supuesto lo define la calidad. Hay hierro también de primero, de segunda y hasta de tercera, y por supuesto todo dependerá qué realmente tenemos como presupuesto para poder hacer una construcción formal. Pero básicamente debemos de preocuparnos para que esa construcción tenga un fundamento firme, que esté fundado en una tierra firme, que esté cimentado con la profundidad necesaria para poder soportar aquello que se va a construir. Lo mismo nos habla la palabra del Señor para la construcción, para la edificación, para ver cómo realmente va a ser establecido aquel hogar que nosotros estamos formando.
cómo nosotros iremos construyendo ese hogar. Y por supuesto la palabra del Señor nos habla aquí, el fundamento tiene que ser Él. El fundamento lo tenemos que poner a Él principalmente en todas las áreas de nuestra vida. Los padres y los hijos iniciamos el hogar y cuando llegan al matrimonio empezamos una tarea de construcción. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 3, 10 y versículo 11 lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo entendió y comprendió muy bien el llamamiento que el Señor le hizo y por eso en esta ocasión el Señor nos enseña a través de esa palabra de la responsabilidad que Dios le ha dado y por supuesto que lo ha capacitado para poder desarrollar aquel ministerio que llevaría a cabo en Corinto. El fundamento mediante la predicación del Evangelio que proclama a Cristo como la piedra fundamental. Es decir, la estructura está puesta, pero me llama la atención aquí que al final del versículo 10 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, tenemos que tener el ojo clínico, la dirección del Señor para poder ver aquellos materiales que vamos a colocar, en este caso, en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a edificar la vida de aquellos nuevos niños que vamos a poder formar en el hogar? ¿Qué fundamento les vamos a dar? ¿Qué instrucciones? El papel que nosotros tenemos como padres es precisamente esa responsabilidad. ¿Cómo realmente nosotros vamos a ver la siguiente edificación? Por eso aquí nos habla la palabra que es responsabilidad de cada uno cómo sigue el desarrollo de la construcción. Se debe de tener el sumo cuidado en el modo de cómo los materiales que se añaden a la obra, de qué calidad son. ¿Son buenos principios? Viene ese consejo de la palabra del Señor. Hemos orado al Señor para dirigir a nuestros hijos. Le hemos pedido al Señor esa sabiduría. Hemos pedido a Él ese planeamiento que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos desde cierta edad podamos instruirles, podamos darle ese alimento sólido que habla la palabra del Señor, para que su corazón vaya creciendo fundamentado en lo que es la palabra del Señor. Como padres debemos de ser ejemplos para nuestros hijos en nuestros hogares. Cada uno debe de velar cómo el edificio va creciendo, cómo el edificio va desarrollándose, y Dios también tiene el cuidado precisamente para que todo funcione correctamente. Si nosotros somos padres responsables, debemos de ver la palabra del Señor y debemos de ver cada día cómo estamos edificando, de vigilar, de proteger nuestros hogares para que el trabajo que estamos haciendo básicamente esté fundado sobre los principios establecidos por el Señor. Cada uno de nosotros debe de edificar su propio hogar. Cada uno debe también mantener una buena relación, una buena comunión con la esposa, con el esposo, para poder determinar estos principios especiales que la palabra nos enseña, cómo poder dirigir nuestros hogares.
Por supuesto, la palabra del Señor, aquí en el Salmo 127 nos damos cuenta de algo especial que la palabra nos dice. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si bien es cierto, lo apreciamos como algo propio que son los hijos, algo que el Señor nos regaló, algo que nosotros tenemos el privilegio de poder dirigirlos y de poder disfrutarlos en esos momentos cuando son pequeños, es algo también que el Señor nos dice que son herencia de Él, que es algo especial de Él y que es cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, por ambas partes nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Qué cuentas le daremos al Señor de la formación de nuestros hijos? Pero también nosotros como padres que somos llamados a poder dirigir a estos niños, también debemos de ser responsables de amarnos, de poder también darles como ejemplo que vivimos una vida de alegría, una vida que la disfrutamos porque Dios está en nuestros corazones y Él es el centro de nuestro hogar. Por eso vale la pena insistir en lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros como padres somos los que vamos a edificar nuestro hogar y nuestros hijos vamos a poder continuar en esa tarea de poder darle a ellos esta palabra maravillosa que nos ha servido también a nosotros cuando estamos de alguna manera en alguna situación complicada. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Qué realmente nosotros vemos en la Escritura para poder salir adelante? La palabra del Señor es rica en todos los aspectos de la vida y nosotros podemos ver cómo realmente el Señor ha tenido el cuidado de cada uno de los detalles para poder sobrevivir en este mundo. Y la tarea principalmente de la que estamos hablando hoy es de la familia, es cómo nosotros los padres vivimos, porque también debe de ser el ejemplo que ellos deben de ver en casa. Ellos deben de ver esa relación que se tiene papá y mamá para que también ellos no sean únicamente formados con una palabra teórica. Ellos deben de ver que nosotros también amamos al Señor y que también debemos de aplicar la palabra para nuestras propias vidas. La palabra en Proverbios 4:23 nos dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que significa guardar? Significa cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta. Debemos de tener el cuidado de vigilar y de estar alerta a todo aquello que pueda hacer daño. Estamos viendo que la palabra aquí nos está hablando que por sobre todas las cosas nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos de tener el cuidado de poder ver que el corazón de nuestros hijos se desarrolle de una forma sana. Por supuesto, ese niño que viene pequeño, ese niño que está creciendo, ese niño que va aprendiendo los fundamentos que debe de tener para el mañana, debe de tener un corazón firme, debe de tener un corazón en el cual el padre y la madre hayan trabajado para que ese corazón sea guardado precisamente de lo que estamos viendo que dice. Hemos vigilado el corazón de él, hemos visto precisamente hoy en día
¿Qué es lo que están viendo en los celulares? ¿Qué realmente está viendo en la televisión? Lo vigilamos, lo cuidamos. Tenemos precisamente el cuidado de poder estar alertas de que su corazoncito no sea contaminado por algo que le pudieron haber dicho, por algo que vio en las redes sociales. Hoy debemos de estar alerta a todo ese tipo de cuidados, porque la palabra del Señor nos dice que del corazón mana la vida. Cuidar nuestro corazón para que no se deposite nada dañino, porque precisamente es algo importante que debemos de velar. Este consejo, por supuesto, es útil para nosotros los adultos, pero también para aquellos niños que nosotros estamos formando. Es nuestra responsabilidad que nosotros tengamos un corazón limpio y transmitir este principio a nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos debe de ser guardado también de envidias, de orgullo. Nuestros hijos deben de ver nuestra conducta y deben de estar alerta a no permitir de aquellas experiencias dolorosas que también son parte de la vida, no se llenen ellos precisamente de estas situaciones complicadas como es el orgullo y como es las envidias y que es el resentimiento. Nosotros debemos de alejarlos y principalmente debemos de depender del Señor en toda esta carrera. Depender del Señor se trata de poder amar a nuestro prójimo, de poder amar a nuestro enemigo y no precisamente de estar llenando nuestro corazón de cualquier rencor, porque eso en algún momento va a hacer daño. Lucas 6:45 nos dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, en este momento, por supuesto, ya se ha desarrollado. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre? Puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Y lo que este hombre tenga en su corazón es porque eso se generó en algún momento de su vida, por alguna razón, y por supuesto es lo que nosotros debemos de cuidar, que nuestros hijos tengan un corazón limpio y que por supuesto en ellos nosotros podamos ver que del buen tesoro ellos saquen algo de su corazón para bien. La palabra del Señor nos enseña que debemos de tener un corazón limpio, debemos de agradarle a Él en todo momento, y precisamente estos son los valores que escasean hoy en día. Hoy debemos de apreciar a nuestros hijos, de brindarles el amor necesario, debemos de apoyarlos, pero también hay algo especial que la palabra del Señor nos dice que es importante: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En algún momento, por supuesto, en el desarrollo de la vida, ellos van creciendo y van a cometer errores, y por supuesto la palabra del Señor nos dice que debemos de actuar con sabiduría y con entendimiento. La palabra del Señor nos habla aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero dice lo siguiente: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es la responsabilidad nuestra de poder aplicar
la disciplina de amonestarlos en el momento preciso. Hoy, por supuesto, escuchamos diferentes teorías que no se debe de aplicar la disciplina al niño porque es muy pequeño y lo vamos a lastimar y vamos a arruinar su conducta. Vamos a provocar en él algo que realmente no es aconsejable hacerlo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. La autoestima del niño es, por supuesto, muy especial y no se va a dañar si obedecemos la palabra del Señor. La palabra del Señor va por sobre todas las cosas porque vimos que la palabra del Señor nos dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo vamos a educar a nuestros niños? ¿Qué principio les vamos a dar? Y es precisamente el momento que nosotros debemos de actuar, es cuando aquel niño precisamente está haciendo algo que no es lo correcto. Debemos de entrar con sabiduría, no con ira, no con lo molesto que estemos, no vamos a solucionar nada, sino que lo vamos a empeorar. Nosotros debemos de actuar con sabiduría, porque la palabra nos dice en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, algo que está ligado no necesariamente va a salir fácil, no lo vamos a desprender muy fácil. Si la palabra del Señor nos dice que la necedad está ligada al corazón, es algo que nosotros debemos de trabajar, pero también tenemos los elementos necesarios, el consejo que nos da la palabra del Señor, y por eso precisamente estamos platicando para que esa sabiduría que el Señor nos da la podamos aplicar a nuestros hijos, no con ira, no molestos, sino aplicarla de la manera que Él nos ama a nosotros, de la manera como Él nos corrige a nosotros. Por supuesto que la mala conducta, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, nos va a afectar el corazón, pero debemos de aplicar. Lo que el Señor establece en su palabra, lo debemos de hacer de una forma sabia y no molestos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios, en 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por supuesto, esto se escucha tal vez muy duro, pero nosotros fuimos castigados con vara y aún así nosotros cometimos errores. Sin embargo, la palabra del Señor no se va a equivocar. Los que nos equivocamos somos nosotros. Al no aplicar la vara, crecen nuestros hijos y después esa rebeldía está totalmente desarrollada en el corazón y será difícil corregirlos en aquel momento. El propósito de aplicar la vara es librar a nuestros hijos de la muerte, porque precisamente el proverbio nos está diciendo, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esto no lo vemos en el momento que estamos aplicando la vara, pero estamos haciendo algo correcto, estamos haciendo y estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Esa rebeldía que empieza desde pequeño, esa rebeldía que se manifiesta en el niño, debe de ser quitada de su corazón a temprana edad. El niño debe de conocer que el padre o la madre es la autoridad y debe de empezar a sujetarse, debe de empezar a obedecer. La vara no es usada por un padre que esté airado, que esté molesto. Él sabe que está librando a su hijo del día de mañana que sea difícil para este niño.
La palabra del Señor también nos sigue diciendo en el Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es un consejo del Señor, no es realmente que nosotros estemos viendo una situación que no querramos escuchar a los principios que hoy se aplican, sino que básicamente nosotros estamos leyendo la palabra del Señor y está claro que dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? Es librar a nuestros hijos de la muerte. Nosotros, si amamos a nuestros hijos, precisamente porque el Señor ya nos ha establecido que son herencia de Jehová los hijos, debemos de considerar y de ver que el fundamento y que los cimientos que han sido puestos es algo que el día de mañana traerá el fruto de alegría para los padres. En el momento, por supuesto, esa disciplina nos duele tanto a los padres como a los niños, pero el fruto que nosotros veremos será un fruto que glorifique el nombre del Señor. La vara trae sabiduría, al niño provee una demostración inmediata administrada apropiadamente. El niño tiene que someterse a la autoridad de los padres y por lo tanto la autoridad de Dios. Es decir, si nosotros sabemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios, sabemos que la autoridad que está aplicando el padre o la madre en este momento al niño, también se debe de ver reflejada que el niño tiene que estar consciente de que él está sujeto a la autoridad de Dios. Estos son principios muy básicos que nosotros debemos de dejar en el corazón del niño. Debe de saber quién es papá y mamá, pero también él debe de saber que por encima de todos nosotros tenemos también la autoridad y el que nos dirige y a quien nosotros debemos de respetar y honrar es al Señor. Y por ese temor, por ese amor, nosotros estamos corrigiendo, nosotros estamos dirigiendo a este niño. Dios realmente quiere que nosotros podamos disfrutar de hogares alegres y principalmente cuando estos muchachos estén ya en su edad adulta, ellos puedan tener ese corazón limpio, esos fundamentos bien puestos en su vida para poder enfrentarse a la vida diaria, que son lo que nosotros necesitamos hoy, hombres con principios, hombres con valores, hombres que amen al Señor por sobre todas las cosas. Ellos tienen que tener en su corazón y de saber que deben de obedecer a la autoridad de los padres y por lo tanto a la autoridad de Dios. Tienen que aceptar el gobierno de Dios. La palabra del Señor es muy amplia y seguiremos tratando estos temas más adelante. Padre, en el nombre del Señor Jesús, deseamos que esta palabra quede en nuestros corazones, pero que también la podamos aplicar. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, para poder edificarnos y de poder sacar provecho para esta vida, Señor. Oramos para que nos des la gracia y sabiduría de aplicar esta palabra a nuestros hijos, pero con gracia, con sabiduría y con entendimiento. Sé propicio, Señor, para aquellas nuevas parejas, para aquellos nuevos matrimonios que inician hoy en día, oh Dios, que nosotros podamos también escudriñar tu palabra y conocer lo que tú nos has dicho. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica el hogar, en vano será nuestro trabajo. Sé pues tú, oh Dios, el que edifique nuestros hogares y que derrame esa gracia y esa sabiduría para poder dirigir nuestras vidas y nuestros hijos, Señor. Nos encomendamos en tus manos y muchas gracias por darnos esa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.